Soy psicóloga y no tengo todo bajo control. Soy psicólogo y también puedo sufrir. Los problemas del día a día a cualquiera le pasan. Acompáñanos a este programa en donde hablaremos de las cuestiones de la vida. Yo soy Vane Y yo, Susu, y esto es de Mente Cotidiana. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Mente Cotidiana. Y hoy es un día especial, ¿no? Hoy 10 de mayo, creo que es el Día de las Madres, entonces, pues es un día que normalmente nos gusta festejar de cierta forma, ¿no? Pero como siempre, no estoy solo, estoy acompañado con mi estimada y queridísima amiga, compañera y colega, Vanessa Zavala. Hola, Vane, ¿cómo te encuentras? Hola Susu, bien, un poquito enferma la verdad, tengo un poco de tos, pero bastante bien y sobre todo feliz y contenta de estar una vez más aquí en este programa, en este formato que tanto nos gusta, que es de Mente Cotidiana. Y como tú lo acabas de decir, con este tema que justo hoy 10 de mayo, pues ya es el Día de las Madres, que yo creo que es muy importante para nosotros el festejarlo, ¿no? Bien nos decían en la escuela que no hay día, lo que es el 12 de diciembre y el Día de las Mamás son de las fechas más importantes aquí. Entonces creo que va a estar bastante interesante el tema del día de hoy y con un tema pues igual diferente a lo que solemos escuchar, ¿no? Y sobre todo lo que solemos llegar a ver en esto. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es el otro lado de la maternidad, justo con todas estas perspectivas y panoramas de lo que es ser mamá, pero también desde un lado, pues no romantizado, ¿no? Porque a veces llegamos a escuchar mucho esta parte como de, no, pues es que ser mamá es increíble y es lo mejor de la vida y no estamos diciendo que no, pero también hay otro lado de esto que llega a ser un poco complicado, pesado y también conocer diferentes perspectivas y realidades de la maternidad que yo creo que son inmensas. Y pues para eso obviamente tenemos que tener invitados que por supuesto ya saben aquí, comunidad de Mente Cotidiana, siempre nutren estos formatos tanto en transmisión en vivo como ahorita en podcast. Entonces cuéntanos, Uso, a quién tenemos el día de hoy. Claro, tenemos una nueva invitada y es importante mencionar porque pues normalmente en nuestro formato pues solemos tener varios compañeros que participan más de una vez, pero entonces tenemos una compañera que es la primera vez que se encuentra con nosotros. Me da un gusto que se encuentre con nosotros y le doy la bienvenida a esta Araceli Pérez. Mucho gusto, buena tarde a todos, gracias por invitarme. Mucho gusto igualmente, Ari. ¿Te gusta que te digan Araceli? Ara, ¿cómo te mencionamos? Hay muchas variedades, a mí me gusta el nombre completo Araceli, pero justo a veces es Ara, Ari, entonces como se sientan más cómodos, no tengo ningún problema. Ok, entonces como dices que te gusta más tu nombre completo, Araceli, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué has hecho, ¿no? Y sobre todo con respecto a este tema, ¿no? Claro. Bueno, yo soy comunicóloga de primera carrera, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces, bueno, también esta parte de hablar es innato, me encanta, ¿no? Como que siempre ya lo traía. Y fui llevando mi carrera y mi conocimiento hacia la parte de desarrollo humano y desarrollo organizacional. Actualmente trabajo para una agencia de marketing y estoy justo en la parte de manager de la parte de capacitación y de entrenamiento para la agencia. Y nada, la verdad es que justo entrando a donde actualmente me encuentro trabajando, es justo cuando me embaracé o cuando vino a mí esta oportunidad de ser mamá, que pensándolo un poco de lleno, yo había renunciado a ello porque la verdad es que mi vida era como de mucha fiesta, ¿no? Al final, comunicóloga y me encantaban los eventos y me encantaban las premiers, etcétera, ¿no? Y dio un giro total mi vida. Un giro total desde el minuto cero en que la persona o el médico te dice, estás embarazada, ¿no? Y es como haberte subido a la montaña rusa e ir de bajada. Por lo menos así fue mi experiencia, porque modificó todo, mi ambiente laboral, bueno, evidentemente mi vida de pareja, ¿no?
eh, mi vida social y evidentemente el cuestionarte si quiero. Digo, la verdad es que yo no sé si todo el mundo lo haya vivido así o todas las mujeres, pero yo sí me cuestioné si quiero, si estoy segura, si está dentro de mis planes. Evidentemente no lo estaba. Eh, Quizás se oye algo fuerte, ¿no? Para mí no estaba planeado, pero sí puedo decir que creo que estaba muy deseado y que lo que actuó para esa decisión fue mucho de mi inconsciente del sí querer vivir ese tipo de amor. Y es genial, no me arrepiento para nada, aunque las cosas de repente se complican. La verdad es que no me arrepiento de la decisión y creo que hasta del valor de haberlo hecho. Que eso que mencionas es interesante porque normalmente, y creo que principalmente en estas nuevas generaciones, sí se presenta mucho esta cuestión de sí querer ser padre o no De querer ser padre, cuestionarse, ¿no? ¿no? Sobre todo. Ajá. Y entonces muchas veces, no, yo no estoy listo. Muchas veces lo hemos platicado aquí en Psique Natural, en Demente Cotidiano también, con varios compañeros que también han mencionado, no, yo no quiero. Y a la mera hora, cuando se presenta el verdadero momento, el punto, ¿qué haces, no? O sea, y hay muchas veces que no se menciona, ¿no? O sea, tampoco como que digas, ya no quiero ser mamá, ¿no? Pero sí se presenta un montón de dudas, ¿no? Sabes que también ahorita que estoy escuchándolos, ¿te acuerdas, Susu? Es muy chistoso eso que tú dices, ¿no? Como de plantearte si quiero o no quiero. Igual, justo también este tema se planeó porque hace, me parece, 2 semanas o una semana, no recuerdo muy bien, eh, fuimos Susu y yo a comprar unas cosas y nos encontramos con una amiga de Susu que nos estaba contando justo de su maternidad. Entonces ella nos estaba diciendo como, o sea, de verdad, piénsenlo, o sea, piensen muy bien si realmente quieren ser padres o madres, ¿no? Y ahorita que tú lo comentas desde esta perspectiva de que no sabía si lo quería por todo lo que implicaba, si estoy lista, etc, etc. Creo que me parece algo muy importante enfatizar y yo creo que es una de las cosas que más yo ahorita me cuestiono, ¿no? Como, bueno, yo en estos momentos no soy mamá, sí quiero ser mamá, pero me asusta un poco como esta idea de que he llegado a escuchar a muchas personas como de piénsalo y eso a veces me llega como que a cuestionarme de decir como, híjole, creo que si hay una perspectiva muy grande que a lo mejor pues no sé, sobrepasa un poquito como del deseo, no sé cómo decirlo. O sea, hay tantas cosas que debes de analizar y pensar, tanto en situación económica, emocional y tantas cosas que luego sí me llevo a cuestionar de que, pues que sí será algo muy, muy complicado, pero qué bueno que estás aquí para que también nos digas como que todo este panorama desde qué punto lo podemos ver. Y a mí me gustaría iniciar con una pregunta base que yo creo que es en lo que está cimentado este tema, que es justo qué significa la maternidad para ti, Araceli. O sea, cuando tú ya te viste con tu bebé en brazos o inclusive desde antes, ¿qué significa el ser mamá para ti? Pues mira, justo como pensando, ¿no? En el cúmulo de ideas que ahorita se presentaron. Yo como que siempre me voy mucho al sentido que tiene la racionalidad para mí. Si tiene un sentido racional y lógico, como que lo aprendo mucho más rápido, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba en eso, ¿no? De qué es la maternidad, al final es un estado. Es un estado, si lo buscamos, al final es un estado o un estatus por lo cual pasa una mujer, ¿no? O una persona, hoy una persona gestante. Sin embargo, para cada uno es una experiencia personal igual que el dolor, ¿no? Es lo que tú experimentes en el momento. Y creo que hoy, tras 5 años de mi hijo, puedo decir que para mí fue una explosión. Fue una explosión de situaciones que se desbloquearon, de niveles que uno no sabe que puede alcanzar, de niveles de amor, de niveles de felicidad, de niveles de dolor, de niveles de paciencia. O sea, es como que es medirte. No sabías que podías llegar hasta allá, ¿eh? Yo por lo menos no lo sabía. Y tener un hijo para mí fue como esa explosión de Araceli en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que de ahí viene también en un principio todo este miedo de decir, sí puedo. Hay alguien, ¿no? Una amiga que justo me decía, yo no sé si vayas a ser buena o mala mamá. Lo único que sé es que eres muy comprometida y muy responsable. Y esas dos competencias, habilidades que tienes,
te van a llevar a buscar lo mejor en esa nueva faceta o en ese nuevo estado de la maternidad. Y no sé si fue un tema acá de sugestión, pero me preparé para ello. Y te juro, o sea, le sufría porque yo quería conservar cuestiones tradicionales, ¿no? Además que cuando yo me convertí en mamá, como que el auge nuevamente de la amamantar al bebé y la leche materna estaba otra vez en el boom. Yo ya no me tocó la fórmula, ¿no? Ya había pasado esa etapa. Entonces, sufrí un montón, ¿no? Y de verdad, como lo hacemos ahora, buscaba tutoriales de cómo amamantar a mi bebé para no sufrirle en el momento, ¿no? Entonces fui entendiendo que mi red de apoyo no la tenía en ese momento porque lo dijeron bien, como que nuevas generaciones y en la mía tampoco estaba de moda quererse casar y menos tener hijos. Entonces no tenía otras amigas mamás. Entonces me tocó buscarle y me fui otra vez a los libros y al internet como para saber cómo poder llevar a un hijo. Y yo creo que con lo que me enteré hoy, ¿no? Les puedo decir que el problema o el tema no es el niño, ¿eh? Él como que ya nace sabiendo ser niño. El tema es desprenderte de un montón de cosas, poner tus habilidades de paciencia a prueba y cambiarte, transformarte. Eso es lo que he aprendido. Si me transformo yo, puedo entonces enseñarle un mejor camino a él, porque eso es real, ¿no? No escucha, muchas cosas no me las escucha, pero todo lo ve, todo, absolutamente todo, ¿no? Es cuando menos me doy cuenta ya está reproduciendo cosas que yo decía, oh, ¿esto de dónde lo sacó, no? Y me hago consciente de que es de mí, ¿no? Entonces es estar aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo, ubicarte de nuevo y es desarrollar una inteligencia emocional fuerte, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Susu? Sí, iba justamente a mencionar esa parte de estar preparado, ¿no? Que entre más lo pensamos, menos se nos antoja. Literalmente es así como que no, pues o sea, si tú me preguntas a mí en ese momento, ¿quiero ser papá? O en dado caso, si me quisiera aventar a esa cuestión, yo diría que no, sinceramente. No se me puede cruzar, no. Pero cuando ya no tienes vuelta atrás en el momento, es así como que es una vuelta de 180 grados completamente, ¿no? Y creo que es como cuando ya no tienes justamente vuelta atrás, así de antes podías decir no quiero, ¿no? Ahorita ya no es ya no quiero, pues ya lo tienes. ¿Y ahora qué vas a hacer? Sí. Y es donde empieza justamente todo eso. Como mencionaste, cambia incluso las amistades, por ejemplo, tú decías, cambiaste la fiesta por ahora sí que las mamilas, ¿no? Podría ponerlo así, ¿no? Cambiaste todo eso y es lo que no se ve normalmente, ¿no? O sea, todo lo que tuviste que cambiar en el momento, pues simplemente así de, pues es normal, ¿no? Es lo que hace una mamá, simplemente, ¿no? Pero aún así es cambiar toda tu vida, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y esto que mencionabas de no tienes un espacio para procesarlo, porque eso es real, no hay un espacio. Yo les puedo decir que hasta hace, yo creo que como 2 años atrás, caí en cuenta que al final el separarme de todo mi círculo social conllevaba un duelo, ¿no? Y les juro, fue como en una noche en donde me puse a pensar las salidas con esas amigas que hoy ya no están, con esos círculos que hoy también ya están cada quien en sus cosas, ¿no? O en sus vidas, como es que haya tomado cada quien su camino. Y de repente empecé a llorar, ¿no? Y nunca procesé que al final fue un duelo de quien dejé de ser para reubicarme en quien soy ahora, porque al final, vaya, si no somos los mismos que hace 2 meses, imagínense menos de 3 años y después de haber sido mamá y que además cambié físico, todo, ¿no? Toda la estructura. Entonces, es un impacto cuando te haces consciente, cuando tomas un tiempo para decir, ¿y ahora quién soy, no? Antes podía definir a esa Araceli, ahora cómo la redefino, ¿no? A partir de mi nueva vida.
y te llegan esos espacios de repente, ¿no? Y no es que los añores, la verdad, honestamente, no es como el de, híjole, le lloro aquello que viví, no, pero hasta ese momento, hasta hace 2 años, pude cerrar ese círculo conmigo misma, con ese duelo y despedirme de esa Araceli, ¿no? Pero es un proceso. Fíjate que es muy valioso lo que tú estás diciendo, porque creo que me pongo y me sitúo en muchas partes. No soy mamá, pero al escucharte y al entender como por lo que pasas, yo lo veo como empezar a descubrir quién eres en esta etapa de tu vida, quién eres tú siendo mamá, pero sin dejar de ser tú. Y eso también me hace entender un poco a mi mamá. Creo que es algo que también ahorita lo hablamos, o bueno, lo veo así. No somos padres, pero creo que también es entender un poco a esa mamá que tenemos nosotros y entender por lo que estaba pasando, que a veces luego se llega a catalogar a las mamás como eres mamá y lo puedes todo porque eres mamá, porque simplemente al tú ser la mamá no te duele, no te sientes cansada porque eres todo. Y inclusive hay muchos memes, ¿no? Y bueno, siempre hago como énfasis de esto porque a veces luego con esos memes nos identificamos mucho, ¿no? De que la mamá que literal es un pulpo, está aquí, está allá, hace esto, es todo. Y eso también hace, bueno, a mí me sitúa mucho entender a mi mamá. Cuando yo tengo una hermana, por ejemplo, ¿no? Le llevo 13 años, mi hermana en esos momentos tiene 12, entonces mi mamá fue como que empezar de nuevo con una hija que está ya adulta y luego tiene a un adolescente literal de 12 años, ¿no? Mi mamá pues sí, o sea, literal empezando. Y yo tenía en ese entonces justo, me parece 12, 13 años, cuando mi mamá tenía a su hija, ¿no? Bueno, a mi hermana. Y yo la veía y yo la veía súper bien. O sea, creo que es algo muy curioso porque a veces es como mucho el entender, el que a veces tus papás o más bien tu mamá, como calla muchas cosas de que estoy bien, estoy perfecta, no pasa nada. Yo la veía súper bien y ahorita que tú tocas el tema de la lactancia y del amamantar, yo veía como ella lloraba, pero después es como, le tengo que dar de comer, ¿no? Y algo que también valoro mucho o veo mucho en estas nuevas generaciones es que antes mi mamá era como, le tengo que dar de comer, a lo mejor es la posición, a lo mejor es esto, a lo mejor es el otro. Yo veía como lloraba, le dolía, pero al final lo hacía y no tenía como tal a lo mejor el tutorial o como que esta parte de que la amiga de la amiga, a lo mejor lo que tenía era mi abuelita, que con sus enseñanzas le enseñaba a mi mamá, que también eso es otra cosa, no las creencias. Ahorita lo que se tiene mucho es el internet justo, y no es de que antes no, pero a lo mejor era como de, bueno, soy mamá y lo tengo que hacer y punto. No hay otra alternativa, no puedo ver otro lado porque pues así es. Ahorita una ventaja que yo veo es justo el internet, ¿no? De que ya te aparecen estos tutoriales de inclusive ya ni siquiera tutoriales, cursos, ¿no? De que la lactancia y esto y el otro y cómo te vas preparando. Entonces me parece también muy valioso esto y también situarlo que el tiempo cambia y las generaciones van cambiando y cómo también yo me pongo a pensar, eh, no, en este caso tú, Araceli, ¿no sientes como que esta parte de presión quizás de ciertas ideas que tienen a lo mejor y tu familia, tus amigas, de ser esa mamá como perfecta, de que, bueno, lo que hago está correcto o no, o lo que me dijo a lo mejor y mi abuelita es lo correcto, lo que me dijo mi amiga, y si no soy una buena mamá y si lo estoy haciendo mal, tú, por ejemplo, ¿cómo lidias con esa parte de la presión? Pues la verdad es que aprendí en algún momento que recuerdo mucho que alguien me decía, mira, el conocimiento está en ti, ¿no? Y justo salió porque me daba como un consejo de meditación y yo preguntaba, ¿cuánto tiempo? No. Y como, casi, casi como una fórmula y era de, es que no hay tiempos, es lo que tu cuerpo te diga, porque ese conocimiento ya está, solo tienes que regresar a él. Y creo que eso fue lo mismo que apliqué con mis primeros años en la maternidad, porque efectivamente, Vane, o sea, yo recuerdo una vez, ¿no? Que estábamos tratando, todavía se daba esto de que los envolvieras como taco, ¿no? Que ya después de ahí no era necesario, pero para nada, a mi hijo no le gustaba y quién sabe, era escapista o va a ser escapista, pero te juro que por más que lo agarrábamos, lograba sacar manos y sí se rasguñaba, quizá era por eso lo que lo hacía. Estábamos viviendo en casa de mi esposo, de su familia,
Y de verdad, mi hijo tiene unos pulmones impresionantes, entonces lloraba de una manera que yo creo que la gente pensaba que le estábamos ahorcando. Llega mi cuñada y nos lo quita, o sea, de tratar nosotros de consolarlo, casi nos lo quita, lo carga, y nos dice, no, es que así no se hace, porque como yo tengo 3 hijos, yo sé, ¿no? Lo permití, lo permití en ese momento y después me sentí tan mal conmigo, ¿no? Me molesta, evidentemente, pero estaba en esa situación de, y si sí es verdad, y si no tengo idea de cómo tratarlo, y si tienen más experiencia, y fui entendiendo esto de, no, mi sentir, mi conexión con él, con mi hijo, me dice que por ahí no es, ¿no? Y entonces empecé a imponerme, a empoderar esa maternidad mía hasta con mi pareja, ¿no? Y decir, lo lamento, pero no. ¿No? O sea, efectivamente es otro momento de la vida, soy otra persona, eh, pertenezco a otra generación, que le voy a buscar y voy a buscar la crianza que yo considere más afín a mí, ¿no? Quizá tomando cosas de diferentes lugares, un poco ecléctico, pero tomar como yo me sienta mejor, porque si sigo lo que alguien más hizo por sus hijos, pues no es una fórmula, honestamente no lo es, no es lo que aplicó para algunos, aplica para todos, estaría formidable, ¿no? Y yo creo que ya sacaríamos de eso una metodología y listo, ¿no? Pero no es real, vas aprendiendo y creo que lo que yo hice para lidiar con ello fue escucharme muchísimo, entenderme a mí en esta nueva faceta y quedarme con lo que yo consideraba que le funcionaba a mi hijo y cómo me iba él respondiendo. Si yo veía que por ahí era, es porque obtenía de él cierta lenguaje, ¿no? En aquel momento, hoy de manera verbal, hoy creo que ya lo puedo identificar porque él me lo dice, ¿no? Explícitamente. Y creo que así es como fui dejando esas culpas también de no lo estoy haciendo bien, tengo que ser muy perfecta y darle una crianza súper amable y digna para el niño, pero muchas veces pasas encima de ti y alguien, un colega suyo me decía, pues lo que él busca es una mamá feliz. Y si la mamá es feliz, le puede entregar eso mismo. Pero si no lo eres, por mucho que lo quieras engañar, se va a dar cuenta que no eres feliz y también va a vivir esa misma infelicidad, ¿no? Entonces creo que lidiar nos ayuda en escucharnos un montón a nosotros, a nosotras mismas. Sí, también yo creo que si tú te buscas primero, eso es lo que también le vas a ofrecer a tus hijos, ¿no? O sea, como que primero creo que tienes que encontrarte a ti misma para que tú puedas ofrecer eso y le puedas dar la plenitud. Eh, Creo que también es muy lindo esto que tú dices de alguna mamá que nos está escuchando y viendo. Esto de la culpa a veces luego llega a introyectarse demasiado en el justo pensar, estoy haciendo las cosas bien, estoy dándole lo mejor, estoy haciendo bien, vuelvo a lo mismo, ¿no? Teníamos la plática con la amiga de Susu como de, estoy bien por cargarlo cuando está llorando, lo tengo que dejar llorar, lo tengo que, o sea, como que luego te llegas a preguntar tantas cosas de que estoy siendo una buena mamá. Y yo creo que eso que tú dijiste me parece valiosísimo, porque es como conócete y creo que esa conexión que tú tienes con tu bebé, eso es lo que a ti, tú vas a ir poco a poco construyendo tu propio manual y literal tú misma lo vas a ir escribiendo, ¿no? Como de que, ok, a mí me funciona esto, pero a mí no me funciona esto. Entiendo que a mi mamá, mi abuelita, mi tatarabuelita y a toda mi familia les funcionó, pero también es muy importante recalcar que los tiempos cambian. Y así como los tiempos cambian, las necesidades también van cambiando. Y los niños se van adecuando a las nuevas necesidades que hoy en día están. Y si a lo mejor a ti te funcionaba eh, no cargarlo, porque no sé, porque ¿cómo dicen cuando los cargas mucho que se acostumbran demasiado a los brazos y no sé qué? Bueno, a mí sí me funciona. Ajá, a mí sí me funciona, pero es justo eso, ¿no? Uno mismo va escribiendo ese manual y vas escribiendo punto por punto y yo creo que así vas construyendo justo esa parte de cómo lidiar con la culpa, porque yo creo que hay muchas mamás que yo creo que nos están viendo y escuchando que a veces se llegan a sentir culpables por no tener como que este molde de mamá perfecta y yo creo que eso es algo que siento que también parte mucho desde el conocerte a ti primero y que tú estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus herramientas? Son estas. Y a lo mejor, y bueno, yo no tengo la posibilidad o no lo sé,
hay muchas mamás que también trabajan demasiado y no pueden estar con sus hijos. Creo que también ese es otro tema. Yo tengo o yo doy lo que tengo con mis herramientas y eso no me hace ser una mala mamá. Y yo creo que eso también es importante recalcarlo. No sé tú qué opines, Suso. Me quedé pensando, porque ahorita ese punto que acabas de mencionar, de que pues obviamente la sociedad nos lleva a cierto ritmo, a fuerzas, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, por lo menos aquí en la sociedad mexicana, cuando te embarazas, tienes un hijo, pues ¿cuánto tiempo te pueden dar de maternidad? Y es una cosita de nada, ¿no? O sea, hay veces que creo que son 3 meses o 6 meses, no sé, corrígeme. Son 6 meses. Uh-huh. Entonces, en ese momento todavía el niño necesita mucha atención y es como que muy, muy aprisa, ¿no? Y eso yo lo veo del lado de la mamá, ¿no? Yo siempre también digo del lado del papá porque muchas veces se necesita un equilibrio de los dos porque es un equipo, ¿no? Mamá, papá tienen que estar llevando el cuidado del bebé. Los dos se quedan sin dormir muchas veces, ¿no? Entonces, y eso no lo cuenta mucho la sociedad. Es como que, sí, pues ya te di tu tiempo, ¿no? Y di que te fue bien. Pero también en esa parte creo que habrá mucha teoría por todos lados de cómo ser mamá, pero a la mera hora toda esa teoría se viene abajo porque creo que lo importante es la práctica. Cuando ya te llega, cuando tienes a tu bebé, es cuando ahora sí tienes que encontrarle, ¿no? Porque incluso en el libro tal vez te dice una cosa y el bebé empieza a hacer cosas que no vienen en el libro, ¿no? ¿Qué hago, no? Yo no leía nada de que de repente se ponga de cierta forma, ¿no? Y tal como mencionas, ¿no? O sea, muchos decían, es que la mejor forma de que un niño es que siempre lo tengan como tamalito, ¿no? ¿Y qué haces si de repente el niño no quiere estar como tamalito y se suelta y se mueve? O sea, él no quiere estar así. ¿Por qué lo vas a obligar a estar de una forma que él está diciendo, no, mamá, por favor, no me pongas esto? Sí, y sabe, ¿no? Justo recordaba, hubieron momentos en que sí, la teoría te puede ayudar en algo, ¿no? Yo recuerdo que no sabía de los brotes de crecimiento. Entonces, cuando sucede un brote, de repente el niño ya no quiere tomar leche. No es que no quiera, solo está un tanto molesto y pasa como por esas etapas, ¿no? Y entonces yo me encontraba con más mamás que me decían, ya no quiere porque ya no le nutre, ¿no? Entonces, pues ya no, ya quítasela y darle fórmula o darle otra leche, ¿no? Entonces, leyendo más, buscando más, pues me enteré de estos brotes de crecimiento, pero no es que por eso quieran dejar de comer, o sea, simplemente es una etapa de acomodo, ¿no? En el organismo del bebé. Entonces yo le insistía, ¿no? Y le continuaba con ello. La verdad es que siempre pensé, pues es un costo-beneficio, porque a lo mejor ya estaba yo medio harta, ¿no? Mi hijo tomó leche materna hasta los 2 años y medio, pero decía, es que yo crecí con un montón de alergias, ¿no? Y mi campo de desarrollo organizacional hoy está muy enfocado a la farmacéutica, y entonces entendía que mucho de las buenas situaciones con la microbiota intestinal venía con la alimentación de la leche materna. Yo dije, no, lo voy a aventar, me voy a aventar todo ese tiempo. Y ahora era el de, ya está muy grande, es muy vergonzoso que te estén pidiendo que le des leche en público, pues mi hijo ya caminaba, ¿no? Y llegaba tal cual caminando a pedir que le diera leche, ¿no? Entonces, es cómo lidias con todo aquello que al final del día sabes que está bien, pero caes en este sentido de, híjole, pero socialmente no se ve tan bien, ¿no? Y entonces empiezan a señalarte y tienes que lidiar también con esos señalamientos. Y Vane decía, si no te encuentras a ti y no te formas un carácter, un criterio y una personalidad, te come. Todo eso te come muchísimo, ¿no? Y sobre todo el tema de decir, pues soy mamá primeriza y al final del día no he desarrollado mi capacidad de paciencia con un menor, ¿no? Y que Alfonso lo mencionaba, somos súper intolerantes, vivimos en una sociedad hoy de adultos en el que
No hace mucho íbamos a un restaurante y nos mandaron como a la sección de niños, que es como por el baño y la cocina, porque el resto de personas pues no quieren estar rodeadas de personitas tan pequeñas que hacen muchísimo ruido, que tiran la comida, que avientan cosas, ¿no? Entonces, aprendes a lidiar que quizá ya no eres también visto en ciertos lugares porque tienes un niño y no se entiende que el niño está siendo niño, ¿no? Simplemente como es. Y el adulto queremos que no sea tan ruidoso, queremos que se comporte más con la inteligencia emocional que a veces ni nosotros mismos tenemos, queremos que no hagan berrinche y a veces nosotros terminamos haciendo el berrinche, ¿no? Entonces, te sientes culpable a veces por no tener esa paciencia y decir, ¿cómo me atrevo, no? A gritarle, ¿cómo me atrevo a desesperarme? Pues porque son capacidades y hay que desarrollarlas si es que quieres hacerlo, ¿no? Pero sí es algo que involucra mucha paciencia, mucho autoconocimiento, que como bien dicen, eso no se cuenta, ¿no? Pareciera es nada más tengo un hijo y como que por arte de magia sé cómo conducirlo y llevarlo. No, la verdad es que hay que buscarle un montón, hay que buscarle bastante, ¿no? Y se vuelve, en tiempo se vuelve pesado, pero cuando hay ese equilibrio que Alfonso mencionaba de pareja, creo que es chamba de los dos y eso hace que de alguna u otra manera pues sea un poco más liviana, ¿no? Pero sí es un tema este de convertirnos en estudiantes eternos para buscar como por dónde llevarlos. Bueno, iba a mencionar que justamente esa cuestión del lado que no se habla, ¿no? De justamente en la sociedad muchas veces está muy mal visto ciertas cosas, ¿no? Y te empiezas a cerrar cosas. Recuerdo que mamá me decía, es que cuando vamos a lugares a comer, yo no pido de comer porque al final termino comiéndome lo que los niños no se comen, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, también te tienes que cambiar hasta tu dieta, ¿no? Ahorita que también estás mencionando esta cuestión de las alergias, y eso porque también me lo dijo mi amiga. Eh, Ella, su niño de repente empezó a tener mucho tipo de alergias y no sabía por qué era, ¿no? Se empezó a preocupar de que tal vez lo que estaba consumiendo lo estaba envenenando, ¿no? Y entonces entra también otra cuestión de, a ver, entonces, ¿qué tipo de comidas puedo comer para producir la leche correspondiente que le pueda servir justamente a mi hijo, ¿no? Empieza a entrar como toda esta cuestión de cosas que nadie te dice, ¿no? Y justamente, tal como tú mencionabas, ¿no? Ah, sí, pues entonces le doy la fórmula, ¿no? Pero creo que el niño empieza a tener, los mejores nutrientes que va a tener, sin duda, son los que le puede dar la mamá, porque son los anticuerpos que la mamá ya está teniendo de todo eso, que se lo está pasando al pequeño, ¿no? A través de eso. Algo que también quisiera rescatar aquí, situando un poquito lo que están hablando los dos, de la sociedad específicamente, creo que a veces nosotros cuando no somos papás, se nos hace muy fácil juzgar al otro sin conocer la historia y el detrás de lo que está pasando esos papás. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto, no? Como por ejemplo niños que están, no sé, un ejemplo en el supermercado y que están haciendo un mega berrinche y que los papás no le dicen nada o sí le dicen o dependiendo y o así de que porque no le dice algo y mira cómo le contestó y o se la pasa llorando, entonces estás juzgando y no te pones a pensar también como en todo lo que hay detrás de eso, o sea, como que toda la situación o la historia en sí que tiene a lo mejor respecto a ese berrinche, tú no sabes por qué pasó, cuánto tiempo lo han estado trabajando, o sea, hay tantas cosas que a veces como personas se nos hace muy fácil juzgar, porque creo que también es eso, creemos que el adulto tiene que ser el molde de perfección en todo, siendo papá, siendo mamá, siendo hijo, siendo hija, siendo pareja, o sea, como que a todo tema tenemos un molde. Y entonces si te sales tantito del molde, es ahí cuando eres juzgado porque eso no es lo socialmente correcto. Y entonces es ahí cuando en mis tiempos o así me enseñaron o así es la manera correcta porque a mí me funcionó. Y creo que también es entender que pues aquí hay una subjetividad enorme, bien tú lo decías Araceli al principio, de que cada maternidad es diferente porque se vive de manera diferente también desde un aspecto económico, social, personal, emocional, etcétera, ¿no? Ahora, algo en lo que me gustaría centrarme para
conociendo un poquito más tu historia, Araceli, ¿cuáles serían como estas experiencias complicadas que tú pasaste al principio en tu maternidad en sí? Pues yo creo, Vane, que la primera fue el parto, ¿no? O sea, desde esta entrada hay un montón de temas aleatorios y aledaños a todo esto que es hasta cómo tratan, ¿no? A una nueva mamá. No metiéndome profundamente al término médico, pero a mí me decían mucho de como eres primeriza, pues vas a tardar un montón en aliviarte, ¿no? Pero como me gusta mucho el aprendizaje, pues me puse a hacer antes un montón de ejercicios y técnicas y demás que me alivié en 2 horas y media. Pues el médico no me creyó, entonces pensaba como de, esta solo es chillona, ¿no? O sea, y me decía, o sea, no, es que te está doliendo y yo sí, pues te va a doler más, ¿no? Imagínate la carga psicológica, porque de verdad que el dolor, vaya, no sé, no voy a romantizar que es como un nacimiento, no, o sea, sientes que te mueres de verdad. Creo que si a mí me hubieran dicho, Araceli, este dolor sale de ti, por lo tanto es soportable, quizá hubiera trabajado más mi mente, pero no lo tenía muy en cuenta, ¿no? Entonces el dolor es realmente un nivel alto, ¿no? Y que me dijeran que me iba a doler aún más y además, pero no pujes, porque si pujas ahorita le puedes causar un tumor, le puedes causar que salga con la cabeza deforme y puede morir. Entonces, imagínate todo lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Que hoy sé también que además esto del umbral del dolor, que no es como tal, sino que además como tú te sientas, no es lo mismo que te cortes y estés feliz porque acabas de recibir una super noticia, te va a doler menos. Pero si estás en una situación emocional baja y además te acabas de cortar, te va a doler el triple o el doble, ¿no? Entonces, yo con mi umbral del dolor, con todo el dolor que estaba sintiendo y la parte psicológica de puede morir, puedes perderlo, ¿no? O sea, fue increíble, ¿no? Que el cuerpo no sabe cómo reaccionar porque colapsa con la mente. Pues total que no me asistieron y tuve a mi bebé en la camilla, ¿no? Y pasaban, yo creo que en el momento en que él nace, porque siento que se me rompe la fuente, yo dije, ya, o sea, no me van a atender, te juro, yo lo tenía enfrente, yo veía al médico enfrente y él viéndome sentado igual como en una barra así de, a ver a qué horas, ¿no? Y yo, no, pues ya no me van a atender. Así que, ni modo, hijo, esto se trata de ti y de mí. Y bueno, pues a nacer, ¿no? Y ya me puse a pujar, me toqué y sentí justo la cabecita ya con el cabello, que pues ya, ¿no? Al último jalón. Ya hasta que lo oyeron llorar, fue como el de, ¡ay, ya nació! Es que nos hubieras avisado, ¿no? Entonces, toda esa experiencia te queda después con un tema de hasta, por lo menos en mi personalidad, de injusticia, ¿no? De coraje, de querer regresar, de poner la demanda, pero estás literalmente como tratando de asentar todo lo que has vivido, ¿no? Y que ahora ya eres mamá y que además no importa cómo te sientas, aquí está tu hijo y tienes que darle de comer en ese momento. No sé si ese sistema médico está basado en algún punto en el que se entienda que trabajan con seres humanos, ¿no? Lo dudo mucho, pero creo que esa primera experiencia para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque no hay un acompañamiento, no hay una asistencia, hay un riesgo latente de que puedes perder después de esos 9 meses de vida, vas a perder a tu hijo. Ya cuando estábamos en los cuartitos como separados, la chica de al lado había perdido a su bebé, ¿no? Y todos los médicos muy normal, como díjole, pues bueno, ¿quieres que te entreguemos el cuerpo o lo quieres dejar aquí en donación? Y yo, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo llevan esas conversaciones tan naturales cuando ella está rodeada de pura persona o mujeres que acaban de tener a sus bebés y que los están recibiendo, pero ella no, ¿no? Entonces, ya cuando yo asenté todo eso, dije, creo que este fue el primer paso y la entrada a mi maternidad ya bastante fuerte, ¿no? Entonces eso yo creo que fueron de las cosas más fuertes que viví y ya después vino como el cómo ubicarme con este nuevo bebé o me refiero a con este nuevo cuerpecito que además quiere estar pegado conmigo todo el tiempo, ¿no? Alfonso le decía, pues ya no tienes como esta independencia y no, para nada, hasta la fecha. Yo sigo sin tener esa independencia porque comer
es primero que coma la otra persona, ¿no? Ir al baño, y bueno, ¿no? Vemos los memes, pero de verdad que ir al baño sola es un triunfo para mí, ¿no? Pareciera que me pierdo de vista y mamá, ¿no? Ahorita porque está aquí. Si no, también estaría perdido en el espacio de dónde está la mamá, ¿no? Entonces, es reubicarte hasta en el espacio corporal, en el espacio físico, de que ahora son dos, de que ya no es uno, ¿no? Y en algún momento sé que me va a tocar tenerme que ubicar que ya no somos dos, ¿no? Porque seguramente él será autónomo y ya la mamá queda en otro aspecto, ¿no? Y creo que por eso no hay que perder tu vida, porque en algún momento se va a ir, en algún momento. Y a mí me pasó hace 6 meses el entender y decir, bueno, Araceli, ¿y ahora cuáles son tus propósitos de vida, además de él? Porque sin duda es el amor de mi vida, pero sí entiendo que necesito ubicarme en mí, en saber qué me gusta a mí, en recobrar mis pasiones, en recobrar mis actividades. Y creo que ese ha sido mi camino más fuerte, ¿no? Estas situaciones de repente de estrés, de fastidio, de decir, oh, ¿cómo quisiera tomarme unas vacaciones de unos 10 días sin verlo? Pero te juro que no aguantaría. Pero se llega a pensar y a veces nos culpamos por decir, es que ¿por qué quiero comer solita, no? Y que nadie me interrumpa, es que ¿por qué quisiera desaparecerme un rato y no verlo? No está mal, ¿no? O sea, es normal, somos seres humanos, ¿no? Y romper con esos estigmas de no soy mala por eso, cuesta mucho y no está de más trabajarlo con alguien, es trabajártelo a ti mismo, ¿no? El decirte, no está mal, no eres egoísta, no eres una mala madre, ¿no? Simplemente son cosas que suceden. Creo que dice Iván. Y eso que mencionas es digo, sí es una experiencia muy, muy fuerte por lo que nos mencionas. Definitivamente sí, yo lo pensaba ahorita, dije, qué mal los doctores, ¿no? Que sí fue completamente negligente, ¿no? Yo esperaría, por lo menos, que si estoy en una labor de parto o mi pareja estuviera en una labor de parto, pues que me estén asistiendo todo el tiempo, ¿no? Hasta que me entreguen el bebé, ¿no? Claro. Porque esa cuestión de, y que te empiezan a decir cosas así muy, muy, muy inhumanas, podría decirlo así de esa forma, ¿no? Uh-huh. Lo he hablado con colegas, tengo amigos que también son doctores, y me sorprende muchas veces que se deshumanizan, ¿no? Que ya no es la persona tal, sino el paciente. Ah, sí, el paciente de la cama 32. Y te quedas así de que, oye, no soy un paciente simplemente más, porque seguramente tú atiendes 20,000, pero yo no soy un 20,000 más, ¿no? O sea, quiero que me des un trato personalizado, aunque te cueste, pero muchas veces piensan como que, sí, tenemos otra embarazada más, ¿no? Llévala a la cama. Oye, no, soy tal persona y dame ese trato, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso, no? Podría echarle la culpa justamente al sistema médico, ¿no? Que de repente se convierte un poquito negligente, pero pues, no creo que todos sean así, ¿no? O sea, seguramente sí hay doctores que se esfuerzan, ¿no? Desafortunadamente tu caso no fue uno de esos, ¿no? ¿Y qué piensas, no? Justamente como estás mencionando. O sea, ahorita mi preocupación más importante es que salga y que salga bien, ¿no? Y ser mamá. No voy a estarles reclamando, oye, ¿por qué me trataron mal? Oye, ya vieron que sí ya necesitaba, o incluso eso que me estaban mencionando del dolor, ¿no? O sea, no sentí más dolor de lo que tú me dijiste, pero me estuviste metiendo miedo. Uh-huh. Y ese miedo, ¿quién te lo quita, no? Y ese miedo se lo pasaste esos en los últimos momentos, ¿no? Sí. Una de las cosas que a mí más me dan miedo y lo comparto ahorita, o sea, como lo dije hace rato, me gustaría ser mamá, pero van a decir no como, pero de las cosas que más me dan miedo justo es eso, el parto, o sea, el dolor, porque he escuchado muchas cosas, ¿no? Como es que, pues, duele muchísimo, y yo me quedo con cara de, lo podré soportar, no sé, como que a veces uno piensa, como yo particularmente siento que tengo el umbral del dolor muy bajito, y cualquier cosa a mí o sea, si con un cólico ya me estoy desmayando casi, no quiero pensar el dolor tan grande que es, y a veces yo digo, híjole, ¿lo podré soportar? Digo, a lo mejor ya en ese momento creo que ya empieza, como tú lo dijiste, Araceli, como tu maternidad, como de que, pues sí,
O sea, aquí lo importante es de que nazca sano y pues sí me está oliendo un montonal, pero vamos, o sea, lo tengo que hacer y quizás en ese momento se cambia el chip de que soy mamá. En este momento ya, en estos segundos ya soy mamá y lo tengo que lograr. Entonces, me parece algo también muy, muy grande el hecho de cómo como mamás transmutan siempre y a cada segundo. Tú ahorita acabas de decir algo muy, muy bonito, en el que ahorita tú no te ves sin él y él está contigo todo el tiempo, hasta en el baño, comida, etcétera. Pero creo que también el poder que tienen las mamás es que transmutan a otra etapa, pero siguen estando ahí y siguen siendo mamás, porque ahora te va a tocar la etapa ya a la mejor y no de estar atrás de él cuidándolo por si se vaya a caer. Ahora está la etapa de que cuando está grande, la preocupación de que y con quién va a salir y con quién no, y ya se tardó y esto y la pareja, porque en algún momento también él tendría que volar y tiene que hacer su vida. Entonces como que vas transmutando a diferentes etapas de aprendizaje y enseñanzas. Ya te dejó una enseñanza el que estuviera su primer año, sus primeros 2 años, 3 años, 4, 5, pero después viene la enseñanza de los 10 años y luego la adolescencia y luego la adultez. Entonces como que todo el tiempo estás en un constante aprendizaje y nunca terminas. O sea, creo que también es algo muy chistoso porque a veces se llega a decir, creo que el trabajo de mamá nunca termina de trabajar al final de cuentas, porque siempre está ahí. Inclusive cuando tu mamá ya está muy grande y tú ya eres un adulto, a veces es como, oye mamá, es que, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo se supone que yo tengo que hacer esto? Entonces, creo que es también esta parte como de nunca dejas de ser mamá, pero yo creo que también es muy importante entender, y nosotros también como hijos, como lo dije al principio, ahora entiendo tanto a mi mamá, de que sí eres mi mamá y estás ahí para resolverme quizás muchas cosas y estar para mí, pero no dejas de ser un ser humano que siente que está y que al final se olvida mucho la esencia de ese ser humano, déjate tú de mujer, de ese ser humano, y es como, eres mi mamá y lo puedes todo y a veces no, y ahora que estamos como en este lado, no soy mamá, pero puedo entender mucho a mi mamá y digo, y entiendo cada sacrificio, cada cosa, que es como, wow, o sea, de verdad, literal, es como si fueras una superheroína que puedes hacer un montonal de cosas, y a veces cuando estamos pequeños no lo valoramos hasta cuando somos grandes, somos papás, y vemos a nuestra mamá o simplemente no lo somos, pero por este tipo de pláticas podemos entender un poquito el papel que tienen como mamás. Yo creo que es admirable, la verdad. Gracias. Y sí, y sí, sabes, con esto que mencionabas, Vane, yo recuerdo, ¿no? Mucho haber leído que al final como hijos nunca vamos a tener ni vamos a dimensionar el mismo amor que los padres pueden tener hacia un hijo. Y creo que es real, ¿no? Y duele un poquito, ¿eh? Cuando lo piensas del lado de mamá, dices, nunca me vas a llegar a amar como yo te logro amar a ti. Y no porque seas malo, sino porque en verdad que lo que se siente es una preocupación eterna, ¿no? Siempre me preguntaban, ¿y no vas a tener otro bebé? No puedo dividir mi angustia, ¿no? O no voy a tener dos angustias, porque de verdad vives con un ser que está descubriendo el mundo y que se pone al filo de la muerte muchas veces, un montón de veces, ¿no? Y entonces esta preocupación de todo lo que viene, ¿no? Por lo menos ahora está en casa, cuando no esté en casa, pues voy a recordar mis tiempos de fiesta y voy a sufrir, ¿no? O sea, es no que no haga lo mismo que yo hice y que no vaya a los mismos lados a los que yo fui, ¿no? Es una preocupación completa el hecho de que van a vivir. Y por otro lado, Vane, pensaba en esto. Hay otro lado, creo que también de la maternidad, en donde no necesariamente siempre la mamá fue buena, ¿no? Y creo que es por eso bien necesario siempre pensar si sí queremos y si sí podemos, ¿no? Nosotras, no por la influencia de alguien más, porque te avientas a tenerlo en un papel que es el protagónico de tu vida y es real, es el protagónico, tú eres el fotógrafo, el productor, el guionista, eres todo. Y si no estás dispuesto, terminas perjudicando a otro ser humano y terminas no siendo esa heroína, sino la antiheroína, quien arruina la vida de alguien más, ¿no? Y también eso existe. No todas las mamás o no todas las mujeres es que queramos nacer y ser mamás, ni tampoco es que no en ese momento nos transformemos todas, no.
hay quienes no, y me parece que no es respetable, porque en algún momento tienes que hacerte cargo, es parte de ser responsable, pero si no es así, por lo menos sí pensarlo un poco antes, si no estoy dejando esto en el término de solo de la mujer, ¿no? Pero sí imponerse y decir, si no quiero, no quiero, ¿no? Y a lo mejor será en otra etapa de mi vida, pero si ahora lo que voy a hacer es destruir la vida de otro ser humano y la propia, la mía, pues como, ¿para qué quiero hacer eso, no? Porque es real, es vivir preocupada 100% de otro ser humano que constantemente está buscando que algo le ocurra, ¿no? Pero es su naturaleza, están descubriendo. Algo que también, espérame tantito, Susu, quería comentar antes, creo que también lo dijimos en el episodio anterior, algo que tienen las generaciones hoy en día, que tenemos, es que se cuestiona mucho todo, y a veces eso luego puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Porque luego hemos hablado como, ay, es que la generación de cristal, etcétera, pero creo que algo que sí doy la ventaja en esto es de que se cuestiona mucho, y hoy en día ya es un poquito más común ver personas que no quieren ni casarse ni tener hijos. Y creo que también eso es algo que sí, de cierta forma aplaudo, de cierta forma sí lo veo como reflexiónalo, el que sí te des el tiempo de no tener por tener, porque qué es lo que pasaba antes, ¿no? Como que es el rol que te toca por ser mujer. Entonces no hay de otra, es como tu, casi la aspiración, ¿no? Ahorita no, ahorita creo que hay muchísimas más cosas que ya el papel inclusive de la misma mujer se transmuta hacia otro lado. Me parece algo muy importante que tú enfatices eso porque en efecto sí, ten en cuenta que el tener un hijo es crear simplemente, o más bien la infancia es de las bases más importantes que puede tener el ser humano. Y de esa infancia depende mucho de la relación y de la convivencia que vaya a tener ese niño en la adultez. Imagínate lo pesado, lo grande que sería el tú crecer con ese sentimiento de que tu mamá jamás te quiso y jamás fuiste importante porque pasa. Entonces creo que también ahí sí hay ciertas cosas que se pueden llegar a evitar desde una sola decisión. ¿Quiero o no quiero tener hijos? ¿Por qué? Porque yo soy la responsable y tú lo dijiste. Para ese bebé, tú eres su mundo y tú eres el prototipo de lo que está bien, lo que está mal y de ti depende, o sea, tú le vas a enseñar básicamente ese mundo. Entonces creo que también está ahí mucho esa parte de ser consciente sobre todo de si queremos o no tener una familia, porque la infancia es muy importante y crucial para la adultez. Ahora sí, Susu. Iba a complementar justamente esa parte que mencionabas, Araceli, de, obviamente tú ya tuviste tu experiencia de ser adulto, de vivir, de salir a fiestas, de disfrutar, se podría decir, ¿no? Seguramente pensabas y decías, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero darnos cuenta que también hay un trasfondo, ¿no? Que esos miedos que muchas veces nos decían y nosotros nos dábamos como, ay, estás loca, perdón por decirlo así, ¿no? Pero muchas veces pensamos como adolescentes, decimos, ay, no me va a pasar nada. No, y darte cuenta que ahora como ya tienes una responsabilidad o tienes esa responsabilidad de madre, es decir, no cómo va a estar haciendo, justamente lo que decías, cómo va a estar haciendo mi hijo lo mismo que yo estaba haciendo. No. Ya hay una cuestión de quiero proteger eso, ¿no? Y entonces entra ese nuevo paradigma, ¿no? Esa forma de ver las cosas que ya no es lo mismo que yo lo hice, pero no quiere decir que voy a estar aceptando lo que lo haga el día de mañana, ¿no? O si no, por lo menos guiarlo a cómo cuidarse, ¿no? También como Claro. estaba mencionando esta Vanessa, ¿no? Estamos en esta generación donde ya le pensamos un poquito más, ¿no? Todavía es un tema muy, muy complejo, justamente esta cuestión, que muy debatible, la parte de, no, pues pues el aborto, ¿no? Tal vez esto entraría en otro tema, pero es como una opción que todavía es así como que la única vuelta atrás y no es tan aceptable de cierta forma, porque en sí ya estás entrando con una vida, justamente, ¿no? Antes, o sea, antes de que pase todo eso, pues sí puedes, disfrutar y decir, pues no me pasa nada, no pasa nada, ¿no? Puedes tener ciertas alertas, ¿no? De repente, tengo un retraso y decir, ay, ¿qué va a pasar, no? Y darte cuenta, no, falsa alarma, todo podemos seguir normal, ¿no?
Y así hasta que te das cuenta que ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Aquí es o eres mamá o qué, ¿no? Y todavía entrar como en una cuestión de duda, pues obviamente todo eso tú se lo vas a estar pasando a ese pequeño, ¿no? Alguna vez recuerdo que en clases lo estábamos viendo, ¿no? Muchas veces los problemas que más generan son justamente a aquellas que de repente pues no estaban listas para ser madre y pues no les quedó de otra, ¿no? Y muchas veces se saltan esa responsabilidad de ser madre, ¿no? Lo he visto muchas veces con esta cuestión como de cuando son muy jóvenes, muy adolescentes, que llegan y pues que los cuide pues mi mamá, ¿no? Pues ella todavía tiene como posibilidad de ser mamá, ¿no? Entonces las abuelas terminan siendo madres y los hijos todavía se quedan ahí como que en esa etapa de seguir disfrutando, pero incluso es evadir, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa con la maternidad? Recuerdo que alguna vez estaba platicando con una amiga que así le pasó, o sea, literalmente se embarazó muy joven, y la que se hizo responsable fue la abuela, ¿no? Y hubo un tiempo en que la mamá para el niño era la abuela, y, y la mamá en sí, digamos que ya no pudo disfrutar completamente toda la infancia del pequeño, y ya siendo adulta se quedó así de, híjoles, me arrepiento por no haber disfrutado la etapa de la infancia del pequeño, porque ella estaba haciendo otras cosas, ¿no? Ya cuando le cayó el 20 de sí, tengo un hijo, tengo que tener esa responsabilidad. Y entonces entra ese otro tema, ¿no? Pero bueno, también ya ahorita para no extendernos tanto, ya el tema, pues estamos por terminar justamente este episodio, pues sí me gustaría cerrar con algunas palabras, ¿no? Tal vez algún consejo o que una conclusión acerca sobre este tema, ¿no? Del otro lado de la maternidad. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú, Araceli? Pues justo bajo la misma línea, ¿no? Que comentabas, Alfonso, de este tema de hacerte más allá de responsable, hay etapas en las que te pierdes. Y de verdad que si lo pudiera hacer como recomendación, la etapa de la niñez de tu hijo, recomiendo no saltártela. De verdad, es más allá del hecho de esta parte hermosa que es real, ¿no? De estar presente, de verlo y de conocerlo, porque creo que mucha de la preocupación que viene posterior cuando ya es autónomo y tenga que salir, pues va a darse del desconocimiento, perdón, que yo pueda tener de mi hijo. Ahí es donde voy a sufrir. Por lo tanto, siempre le digo a mi esposo, vamos a hacernos un favor a nuestros yo del futuro y hay que sembrar en él algo muy bueno que no nos haga tenernos que parar en la madrugada a buscarlo, ¿no? Necesitamos hacer eso y creo que eso se hace en una etapa particular que es la de la niñez. Y recomiendo no saltártela por tu propio beneficio, pero además porque es donde más aprendes, mucho más, mucho más. Te lo juro que si hoy yo puedo decir que soy un mejor ser humano, es por estar siendo consciente de cómo estoy guiando a otro ser humano. El verlo, el observarlo, el que me regresen mis propias palabras, porque mi hijo se llama Cristóbal. Cristóbal es un mini Araceli, un mini Juan Carlos, que es su papá, y entonces en él te reflejas y dices, ah, cabrón, esto es lo que yo hablo, ay, perdón, así, esto es lo que yo digo, así respondo, con esas caras, sí, efectivamente, así. Y entonces te cambias tú, te modificas tú. Entonces, si algo puedo recomendar es que trabajemos a través de lo que nos dan nuestros hijos, trabajar en ser mejor ser humano y eso se va a reflejar en ser un mejor padre o ser una mejor madre, definitivamente. La verdad que qué bonito y sinceramente creo que al escucharte, no, o sea, creo yo que es algo que sin duda quisiera también como, sin conocer mucho, el compromiso con el que tú lo hablas, porque creo que también es eso, o sea, el comprometerte, el saber que en ti depende muchas cosas de lo que esa persona va a vivir, sentir, expresar lo que va a hacer. Y creo que también es eso, muchísimo compromiso y qué bueno que hablas de dos personas, padre y madre, que se comprometen ambos a esa crianza
porque creo que eso también es algo muy importante. Yo quisiera cerrar, primero que nada, agradeciéndote, Araceli, por el tiempo, por el espacio, por expresar esto, por también dar otra cara que a lo mejor y a veces creo que es un tema que da para tantas cosas, pero por el tiempo pues no nos podemos extender tanto porque inclusive hay cosas también muy bonitas que sin duda yo sé que tú puedes expresar. Sin embargo, creo que también aquí está como esta parte de también ver el otro lado de las cosas, que no, que sobre todo que no se romantice, ¿no? Entonces, primero es agradecerte a ti por el tiempo, por el espacio. Y también creo que es un mensaje igual para todas esas mamás, ¿no? Que están haciendo las cosas bien, que no hay nada perfecto más lo que tú sientas, justo esa conexión que tú estás sintiendo en ese momento, y que si tú así lo estás sintiendo es por algo, y que a prueba y error ahora sí que tú vas a ir aprendiendo, pero no eres perfecta y tampoco te culpes tanto por si no estás haciendo las cosas bien, lo estás haciendo con lo que tienes, con lo que puedes, y yo creo que eso es más que suficiente, ¿no? Y también, por supuesto, un mensaje, yo creo que igual en este día tan importante para esas mamás, incluyendo mi mamá, ¿no? Que entiendo esos sacrificios, entiendo todos esos papeles que se tuvo que poner etapa tras etapa, esos disfraces de, ok, y ahora eres mamá de una niña de 5 años, y ahora eres mamá de una niña de 15, y ahora eres mamá de una niña de 20, y actualmente eres mamá de una niña, bueno, de una adulta de 25 años, todo lo que tuviste que hacer para también estar y crear. Y yo agradezco tanto el ser humano que soy, es también gracias a esa mamá y por supuesto también a ese papá, pero es agradecerle por el constante trabajo, por el acompañamiento, el estar ahí en todas y cada una de las etapas. Yo creo que eso es algo que esto va dedicado a mi mamá y también que yo quiero ser mamá y espero que esa mamá o esa Vane de futuro que será mamá no se juzgue tanto por no estar haciendo las cosas bien. Creo que también ese es un mensaje que yo me quisiera dejar y no sé, en 5, 3 años, 4, no lo sé, que yo vuelva a escuchar esto, entender que no te debes de juzgar, simplemente haces lo que puedes y así está correcto. Y pues nada, te agradezco muchísimo, Araceli, por el tiempo y a las personas que también nos ven y nos escuchan, que esperemos que este episodio haya sido de su agrado y que también si creen que alguien lo necesite escuchar, no duden en compartirlo. Y ya nada más para cerrar, Susu, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues sí, definitivamente el hecho de darnos cuenta de esa responsabilidad, que ya no solo es, ya no son, en dado caso no somos uno, ya no somos dos, sino que son tres muchas veces, papá, mamá y el pequeño, ¿no? Y entonces, esa responsabilidad, no saben qué tanta diferencia hace el hecho de la crianza responsable, ¿no? Muchas veces incluso lo hemos visto, bueno, de lado como psicólogo, como docente incluso, que justamente los niños replican lo que nosotros hacemos, ¿no? Y de repente vemos y cuestionamos por qué está haciendo eso el niño. Pues es que el por qué no, porque tú lo aprendió del único lugar donde está, ¿no? En casa, ¿no? Tal como estabas mencionando justamente a Araceli, ¿no? De repente ver que los mismos gestos, las mismas muecas, las mismas cosas que tú haces o que tú hace tu esposo, las va a replicar él. Y entonces te quedas así de, híjoles, yo hago eso. ¿No? Bueno, darnos cuenta que, pues sí, esa adecuación esa importancia viene desde casa, ¿no? Pues únicamente también agradecerte por haber estado con nosotros, Gracias a por dar ustedes. por dar tus palabras, sobre todo tu experiencia de todo lo que de ese otro lado de la maternidad, ¿no? Que sí, también es un día muy bonito, que las madres son muy, muy apreciadas, porque ahora sí que, como muchos dicen, madre solo hay una, y sobre todo que aquí en México, pues sí, son muy, muy valoradas, ¿no? Y Sí. pues sí, de antemano, pues a las personas que nos escucharon, si algo les sonó, si algo les replicó en algo que estamos diciendo aquí, pues dale mucho amor a este video, compartirlo a otras personas que le pueda sonar sobre todo, para que llegue a más personas, ¿no? Y recordándoles que tenemos nuestras redes sociales, estamos en Psique Natural, tanto en Instagram como en YouTube, en Facebook, y pues nuestro podcast de Demente Cotidiana, ¿no? Por mientras, pues, ya solo queda decir hasta la próxima y pues nos vemos.
Muchas gracias, Vane, muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Eri. Gracias a ti. Bye. Bye. Bye.